El pueblo de Dios dice amén y amén. Dele otra ofrenda de palmas al que vive. Aleluya, aleluya. Voy a invitarlos que salgan de su lugar y saluden a los hermanos que tenemos muchas veces muchos días sin vernos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Es que fui y dice que había a las 9. Amén. 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 Nos da un enorme gozo poder verlos. Amén. Mi hermano Javier, hermana Meche, sus papás de mi hermano Javier, bienvenidos. Becky, David y Jonathan. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A David lo conocimos así, no, recién salido. Amén. Y cómo es la vida, ¿verdad? Ellos van creciendo, se van haciendo jóvenes y nosotros nos vamos haciendo chiquitos y arrugaditos. Así es la vida, las etapas de la vida. Pero bien, vamos a gozarnos en esta mañana. ¿Cuántos aman la palabra? Porque a eso hemos venido, ¿verdad? A gozarnos en la palabra, en la presencia de Dios, y bendecimos al Señor porque por muchos años nos ha mantenido aquí en este lugar. A veces está lleno, a veces está vacío, pero así son las iglesias, pero el Señor siempre está presente. El Señor siempre está en medio nuestro. La palabra dice que nosotros le podemos fallar al Señor, pero Él nunca nos falla, nunca nos va a fallar a nosotros. Él permanece siempre fiel. Aleluya. El tema de esta mañana que el Señor ha puesto en mi corazón, predicar, tiene un propósito, y antes de entrar en el tema, quiero que tome nota de esto, porque la predicación muchas veces pareciera como que a veces no tenemos nada que decir y vamos a predicar de algo, para decir algo, ¿verdad? Para predicarle algo a la iglesia, para entretener a la iglesia, como todos los domingos. Pero no es el servicio, la predicación no es un entretenimiento, ni es hacer perder el tiempo a nadie. La palabra siempre trae un propósito. Siempre. Entonces, la finalidad del mensaje de hoy es para que usted medite en este mensaje. Medítelo. No se sienta ofendido, nadie se sienta ofendido, sino que vamos a ir siguiendo las profecías que están escritas en la palabra y que se habrían de cumplir. Pero antes de entrar a la palabra, vamos a diezmar y ofrendar.
Ya me están recordando por allá, no hemos pedido el diezmo y la ofrenda, como aquí no es mucha la costumbre de pedir. Amén, entonces a mí se me olvida a veces, pero gracias por los que nos recuerdan. Así que si usted quiere un sobrecito por ahí para traer su ofrenda o su diezmo, pídalo y con toda libertad se lo vamos a proporcionar. Aleluya, ahí está mi esposa, ahí está el hermano Juanito, ahí está la hermana Blanca, que están para asistirnos. Aleluya. Bueno, por fe, levantemos nuestra mano derecha y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias por los diezmos y por las ofrendas, Señor, que hoy traemos para ti, Señor. Entendemos por tu palabra, Señor, que no es por obligación, sino es por gratitud. Es, Señor, por obediencia, sabiendo, Señor, que tú nos has encargado el ministerio de la reconciliación del mundo con Cristo. Es una necesidad, Señor, que tengamos que recurrir, Padre, al apoyo de cada miembro del cuerpo de Cristo para hacer posible, Señor, que tu evangelio, tu palabra se pueda seguir predicando, Señor, en todas las naciones, en todos los rincones de esta tierra, para que este lugar, Señor, donde hoy podemos adorarte, Señor, pueda permanecer abierto. Padre, bendice a mis hermanos una vez más, Señor, con sus trabajos, Señor, con su salud, con su bienestar. Tu palabra dice, Señor, que tú reprendes al devorador y que tú bendices al dador alegre, que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabundan, Señor. Padre, que esas promesas las podamos creer, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Bendiga, Señor, al pueblo de Dios. Si entre nosotros, Señor, hay alguno que no tiene que darte, Señor, oh Padre, toma en cuenta su corazón. Toma en cuenta, Señor, el anhelo de querer dar, Señor. Ábrele puertas de trabajo, Señor, de provisión, para que ese anhelo pueda ser cumplido algún día, Señor. Padre, al que no tiene trabajo, Señor, bendícelo con trabajo. Al que tiene, Señor, gracias te damos por la bendición, y también oramos, Padre, por los que nos bendicen con trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La cita que vamos a estar leyendo el día de hoy será en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. En lo que usted encuentra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, le voy a dar el contexto del tema de este día para que podamos ir introduciéndonos en el mensaje de la predicación. La palabra de Dios siempre nos exhortará. Escuchen. La palabra de Dios siempre nos exhortará cada día a que permanezcamos firmes en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que nada de este mundo, por atractivo que sea, debe movernos y hacernos claudicar, pues ya que en la medida que se van cumpliendo cada una de las profecías que dicen acerca de la pronta venida del Señor, cada vez está más cerca por suceder. Hoy estaremos compartiendo acerca de una de esas profecías que es muy visible y muy notoria en casi todas las iglesias y en todas partes del mundo, y es la apostasía. Amén. La apostasía es una profecía que está escrita, y ahorita la vamos a ver en la Biblia, que habría de cumplirse en los últimos tiempos, en los últimos años,
previos a la venida del Señor. O sea, eso es lo que le digo, meditar en esto. Porque en la medida que nosotros vemos el desarrollo, el cumplimiento profético, podemos decir con toda certeza que cada día la venida del Señor está más cerca que nunca. Y eso implica que nuestra vida debe estar bien con el Señor, que nuestra relación debe estar bien con el Señor, que nuestra relación debe estar bien con el prójimo. Amén. Porque imagínense, viene el Señor, se da el rapto y nosotros no estamos bien. O anduvimos más desconectados de la presencia de Dios y más conectados con la tecnología, más conectados con el mundo. Imagínense lo que va a pasar. Amén. Aún también debemos reconocer y decir, ¿verdad?, que hay ministerios y congregaciones en todas partes que en este momento están disfrutando de su primer amor, como muchos lo hemos estado en otros ayeres. Y la gloria a Dios por esos ministerios y pastores que hoy están disfrutando de esa gloria. Nosotros tuvimos glorias, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaba en su primer amor? No quería faltar a la iglesia, no faltar al culto, no faltar a los discipulados, no faltar al culto de adoración. Nos invitaban aquí, hermano, a una vigilia y vamos a la vigilia, hermano, vamos a ayunar y vamos a ayunar y vamos a... ¿Se acuerda usted de esos ayeres? Pero gloria a Dios por los que aún mantienen esa conexión. Pero ¿y los que no? A muchos se nos ha enfriado el amor. A muchos se nos ha enfriado el corazón y las excusas y los pretextos están al por mayor para decir, no puedo, no quiero, no siento nada, no tengo tiempo. Pero todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Aleluya, ya casi estamos entrando al tema. Pero sin duda alguna, puedo asegurarle que la apostasía es un cumplimiento profético que se está cumpliendo ahora mismo, en este mismo instante, en muchos lugares del planeta, y eso debe ser una suficiente razón para meditar en este mensaje, para que yo no llegue a ser una de esas personas, y menos por seguir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, fábulas, mitologías de quienes se dicen ser, pero que en realidad no son. Amén. La palabra nos advierte claramente, hermano, que también en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, muchas cosas, y todo esto, hermano, repercute con el ánimo o con el desánimo de la iglesia. Amén. Y ahora sí, porque no quiero agregar más o menos, sino quiero que nosotros lo podamos ver a través de la palabra de Dios. Y ahora sí, si usted tiene ahí su Biblia, en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, quiero que lea conmigo esta preciosa palabra y mire lo que dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aleluya. Entonces, lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, a mí me llama mucho la atención porque Pablo es un líder que está procurando mantener a la iglesia unida, que está esforzándose por demostrarles la verdad de Cristo,
que está demostrándoles la verdad del Señor, el amor del Señor, para que la iglesia pueda permanecer firme en su fe. Pero cuando dice el apóstol Pablo aquí, este consejo, seguramente Pablo pudo percibir que había algunos hermanos que se estaban desviando de la verdad. Amén. Pablo no dice las cosas solo por decirlas. Es como cuando usted mira que sus hijos están caminando por caminos que no se miran muy bien. A veces uno, por no pelear con los hijos, se los da uno como a entender, ¿verdad? Oye, mi hijo, oye, mi hija, ¿tú consideras que está bien esto que estás haciendo o no? Porque eso no es lo que yo te he enseñado como tu papá o como tu mamá. Pablo hace un papel como de padre espiritual de la iglesia. Y él protege a la iglesia y les dice, cuídense, cuídense. Si alguien viene y te dice, mira, te invito a hacer un negocio, te vas a ganar $10,000 en un día, en un rato, te va a ir bien. Puedes comprar la casa que tú quieres, el carro de tus sueños. Le pregunto, ¿será algo bueno? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Esas palabras, hermano, que muchas veces vienen disfrazadas como que son verdad, pero tienen un mal propósito detrás. Un ejemplo. ¿Recuerda usted Satanás cuando engañó a Eva? ¿Qué le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. ¿Sabe por qué se los dijo Dios? Porque Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero si ustedes comen de este árbol, van a ver que ustedes van a ser como Dios. Y ahí va Eva y come del fruto. Amén. Y resultó en todo un desastre. Un desastre, hermano, que nos afecta hasta nuestros días. Hasta hoy día, esa desobediencia sigue ese problema hasta hoy. Y no es a través, hermano, del sacrificio de la cruz. A través de creer en el sacrificio de la cruz, de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Creer, hermano, que Él vino a morir a la cruz por ese pecado, por la desobediencia, que también es conocido como el pecado original. Y ve, entonces se infiltran muchas cosas como que pareciera que sí son ciertas. Pero Satanás, todo el tiempo, Él no descansa. Las 24 horas de día y de noche, Él está maquinando trampas para hacer caer a muchos cristianos. Aleluya. Veamos el verso 3, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahí está el punto a donde queríamos llegar. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? La apostasía es un acontecimiento, hermano, que se va a dar o que se está dando ya en la iglesia. La apostasía es una señal. ¿Y sabe qué? Yo puedo ver una iglesia fría, porque esa es otra de las señales también, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará.
Amén. Los altares, algunos, no en todos lados, pero hoy la gente ya no. Muchos hermanos que tienen dones de servir, hermano, de cantar, de ser músicos, de ser adoradores, de ser predicadores, de ser maestros, hermano, está más frío, hermano, que un pingüino en Alaska. Y tienen dones, hermano, preciosos, preciosos. De todos los que yo alcanzo a ver con mis ojos ahorita en este momento, hermano, yo puedo ver esos dones que tienen todos y cada uno de ustedes para servirle a Dios. ¿Para qué cree que se los dieron? Para servir a Dios. ¿Amén? Si usted tiene una bonita voz, Dios le dio esa voz para alabarlo a Él. Si usted tiene don de predicar, el Señor le dio ese don para que usted vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación. No para andar, hermano, tomándose selfies y posteando fotos en el Facebook, hermano. Y no. Aleluya. Entonces, la apostasía, hermano, se está dando de una forma acelerada. Hace un tiempo, cuando estaba nuestro hermano Javier aquí y su familia, casi estaba lleno estas sillas. ¿Sí? Y cada vez, hermano, como que las sillas se quedan más vacías. Y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Decía un hermano de otro ministerio que una vez estaba orando al Señor y le decía, Señor, mándanos unos gringos, unas gringas, Señor, para que este ministerio crezca. Porque como que los latinos, como que los hispanos, como que no levantan. Y un domingo, dice el hermano, llegué y me postré al altar y ahí estoy orando, Señor, acuérdate de mi petición, acuérdate. Y el hermano ya llevaba como 20, 30 minutos ahí orando. Y cuando se levanta el hermano y voltea, ya miró un grupo de hermanitas que estaban allá sentadas atrás, de pelo rubio, hermano, con lentes oscuros. Y el hermano se alegra y dice, gracias, Señor, porque has contestado mi petición. Hoy sí, Señor, vamos a hacer un ministerio fuerte. Aleluya. Y cuando se acerca el hermano a saludar a las hermanas, hermano, era la hermana Panchita y la hermana Juanita que se habían pintado el pelo de rubio. Dice, Señor, oh no, yo pensé, ya me había animado, ya. Bueno, es para que se ría un poquito. Aleluya. Pero mire que entonces vemos, hermano, que es como un fenómeno, que una ola que se está dando. Y esto, hermano, lo debemos de anunciar y decirlo para que la iglesia se avispe, para que la iglesia se avive, para que la iglesia considere esto, hermano, que si usted, hermano, es de los fríos, que si usted, hermano, es de los que no quiere servir, que si usted, hermano, es de los que no quiere tener compromiso con Dios, es muy posible, hermano, que el pensamiento de Satanás está influenciando sus pensamientos. Ahorita lo vamos a ver, porque es increíble. Mire, hermano, usted pudiera decir, pero yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y la palabra dice que Satanás ya no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Pero si así fuese, dígame entonces, ¿por qué Satanás se le metió a Judas? ¿Se acuerda usted? Cuando estaba mojando el pan con el Señor. Y el Señor, dice, en ese momento, cuando Judas estaba mojando su pan con el Señor, en ese momento se le metió Satanás. Y el Señor le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Ah, pero eso no es todo. A Pedro le dijo al Señor, Señor, no vayas a esa cruz. Y le dijo, apártate de mí porque eres piedra de tropiezo. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro.
En ese momento, hermano, Satanás estaba usando los pensamientos de Pedro para poner un tropiezo, para que el Señor no fuese a la cruz. Estoy hablando de dos discípulos del Señor que se les metió el diablo. ¿Sí? Ahora usted y yo. Sí, imagínense. Si a dos discípulos del Señor les trastocó el pensamiento, ¿cómo no podrá trastocarle el pensamiento especialmente a un jovencito de 13, de 14, de 15 años, 18? Hermano, porque el joven de 15, de 18 años dice, ya no me digas, papá, ya no quiero yo. Estás muy anticuado. Creen que las ideas de los padres son antiguas. ¿Sí? Pero la experiencia es la que hace la diferencia. ¿Amén? Entonces nosotros le damos como ministros de Dios, llamados por Dios, establecidos por Dios, el consejo de parte de Dios, según el criterio de Dios y no el criterio mío, sino el criterio de Dios que está plasmado aquí en las Escrituras. Solamente es una especie de explicación, pero no enseñanza mía, sino enseñanza de Dios, para que usted la reciba de parte de Dios y no de parte del pastor. Porque el pastor se puede equivocar, puede tener un criterio distinto, pero si nos apegamos, hermano, a leer, a entender lo que está escrito aquí en la palabra, entonces, hermano, eso va a hacer que nos mantengamos firmes en la fe. Dice, ok, la apostasía está aconteciendo, la apostasía se está dando, las iglesias se están quedando vacías, los altares se están quedando vacíos, y en el peor de los casos, hay altares, hermano, que están contaminados. Gente que sirve en los altares en pecado, que muchas veces los pastores no supervisan, con tal de que suene bonito, con tal de que haya buen ambiente, aunque el hermano que toca la batería o el que toca el piano, el que toca la trompeta, esté en adulterio. ¿Sí? Eso es una realidad. Mire, hermano, aquí nos hemos quedado sin músicos, que si no pasan la prueba, hermano, de la santidad, no pueden subir al altar. Yo soy responsable de este altar, de lo que pasa aquí en este altar. Si yo permito, hermano, que suba a alguien que no está apto para subir, yo se los digo a los hermanos, hermano, de lo que yo lo puedo ver, yo soy responsable. De lo que yo no lo puedo ver, usted es responsable. Pero si yo me entero, entonces yo lo hago. ¿Sí? Que no nos podemos hacer de la vista gorda. Aleluya. Entonces, toda esta contaminación, hermano, mire, es que la iglesia se da cuenta. La iglesia sabe, hermano, cuando en el cuerpo de Cristo hay una contaminación espiritual. Y ese es un motivo para que la gente diga, mejor nos vamos al mundo. Creo que estábamos mejor allá. Porque aquí hay hipocresía, y hay falsedad, hay esto, hay lo otro. Mira, a la luz todos porque no somos sinceros delante de Dios. Si un alma, hermano, se va de la iglesia por causa de alguien, ¿sí? Ese alguien es responsable delante de Dios. La palabra dice, hermano, que hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí en la iglesia, soy miembro de la iglesia, sirvo al Señor, mi responsabilidad es venir con toda sinceridad. Si no estoy apto para servir, decirle al pastor, pastor, no puedo servir. Necesito ser restaurado. Necesito que el Señor trate con mi vida. Te estoy teniendo problemas en esta área de mi vida. Por favor, ore por mí. Eso es lo correcto. Amén. Veamos
nosotros vemos en esta palabra, mi espíritu me alerta de que la misma palabra dice que en los últimos tiempos se levantaría una generación de espíritus engañadores con la finalidad de hacer caer a muchos. Y ese trabajo lo está haciendo Satanás, quien es el orquestador de muchas fábulas o mitologías que muchos terminan creyendo. Satanás se puede meter en la mente de cualquier persona que se cree que lo sabe todo y ni a Dios quiere escuchar, y el enemigo le empieza a confundir sus pensamientos y los hace caer en la necedad y el error, tal como sucedió con el profeta Balaam. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Balaam era un profeta, hermano, que estaba vendido con Satanás. Le habían influenciado los pensamientos para que recibiera dinero. Eso se llama corrupción, ¿sí? En la iglesia, hermano, se infiltra la corrupción muchas veces. Inclusive, hermano, lo que es las finanzas de la iglesia, lo que pertenece a Dios, se lo terminan adueñando otras personas, hermano. Y no se invierte en el reino de Dios, no se invierte en la viuda, no se invierte en el huérfano, no se invierte, hermano, en ir a hacer obra misionera a otros países, no se invierte en el hambriento, no se invierte, hermano, en dar Biblias para quienes no tienen una Biblia. Aleluya. Veamos esta parte de la escritura en la segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 3. Mire, esto que le estoy diciendo, hermano, es muy serio, porque Satanás, hermano, está trabajando de día y de noche. Que el Señor lo reprenda. En el verso 3 dice, 2 de Corintios 4:3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que nuestro evangelio está velado para los que se pierden. El viernes, hermano, hablábamos en la predicación acerca de el nacer de nuevo, el arrepentimiento, ¿sí? Para venir a Cristo primero tienes que tener un arrepentimiento en tu corazón. Tienes que estar arrepentido de tus pecados, tienes que estar arrepentido de la vida mala que uno está viviendo, del daño que hemos hecho. Anhelar ser perdonados no solamente por las personas a quienes hemos ofendido, sino ser perdonados por Dios. Después, dejarte ayudar por Dios, para que Dios restaure tu alma, regenere tu vida, restaure nuestros corazones. Amén. Y es un proceso, hermano, para que entonces cada día se nos vaya abriendo más el entendimiento. La palabra nos dice en el Salmo 119, verso 115, que la palabra dice, una lámpara a nuestros pies. Palabra, dice, me es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? El Señor le dijo a Nicodemo, el que no es nacido de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí me entienden? No se va a revelar Cristo si nosotros no seguimos ese proceso de crecimiento, de seguir la enseñanza, hermano. Una persona, para que pueda entender la aviación, la ingeniería, la medicina, tiene que completar sus estudios para que se pueda graduar como tal. Si falta la escuela, si no va a la escuela, si no atiende la escuela, si no es responsable en su educación, dígame usted, ¿se subiría usted a un avión con un piloto que no completó sus clases de aviación? Usted compró su boleto y ya está en el avión y le dicen, señores pasajeros,
El piloto que va a llevar esta nave no tiene experiencia, nunca ha viajado, no se graduó completamente de la escuela. Usted decide, ¿se va o se queda? ¿Qué haría usted? Se bajaría, ¿verdad? Yo no me arriesgaría a poner mi vida en las manos de alguien que no tiene experiencia, que no completó, que no tiene conocimiento. Lo mismo pasa, hermano. La iglesia no puede estar en manos de alguien que no tiene conocimiento. La palabra se nos tiene que revelar en la medida que nosotros nos hacemos discípulos de Cristo. Si no somos discípulos de Cristo, ¿cómo se nos va a revelar el entendimiento de la palabra? Sigue diciendo en el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este mundo, oiga, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? La gente, ¿no? Las personas que rechazan a Jesucristo, que rechazan la palabra de Dios, que le rechazan una invitación a la iglesia, están cegados su entendimiento. ¿Y quién se encarga de hacer eso? Satanás. Porque le pregunto una cosa: ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este mundo? No es Jesucristo. El Dios de este mundo no es Jesucristo. El Dios de esta tierra no es Jesucristo. El Dios de este siglo es Satanás. Por eso, hermano, la mayoría de la gente está perdida. Está perdida porque son movidos fácilmente, hermano, trastocados por sus pensamientos. Y tienen un poder, hermano, tienen un poder no más grande que el de Dios. El poder de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo, pero ¿sabe qué? Es que Dios no obliga a nadie a seguirlo por la fuerza. Es nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad al Señor. Pero no, Dios obliga a ninguna persona. Pero ustedes, hermanos que están aquí conmigo en esta mañana, muy posiblemente le han hecho la invitación a sus parientes, a un familiar cercano, a un amigo, y le dicen, no, yo no voy ahí. Otros le dicen, no, es que ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ya te cambiaron. ¿Sí? La gente rechaza a Cristo, rechaza la palabra, rechaza una reunión, pero dígale, hermano, el domingo vamos a tener una carne asada en la casa. Y va a haber mariachi, va a haber banda. No, hombre. A las fiestas se reúnen más. Porque ve cómo es el poder de la influencia. Los deseos de la carne son más fuertes, hermano, que nuestro espíritu. Mi esposa ponía un ejemplo hace unos días con una persona y le decía, mira, nosotros somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro cuerpo, se puede aliar con el espíritu o se puede aliar con el alma, ¿sí? El alma y el espíritu son los dos poderes, hermano, que pueden influenciar nuestra carne. Una persona, hermano, que es almática, ¿sí? Que se deja llevar por los deseos de su alma, todo lo que mire con sus ojos, todo lo que le muestren, todo lo que le parezca bonito, eso lo va a traer, y todo lo que le parezca aburrido lo va a rechazar. Amén. Entonces, fíjese, está el alma y el espíritu. Vamos a poner un ejemplo, hermano, que yo tengo dos perritos y vamos a poner un color blanco y a otro le vamos a poner negro para no discrepar de nombres. Y el perrito blanco, hermano, yo le doy comidita todos los días, lo tengo bien nutridito. Todos los días lo cuido bien, hermano, lo tengo muy bien cuidado. Y al perro negro ese le doy de comer de vez en cuando. Cualquier cosa. Y si los dos se confrontan en una pelea,
¿quién cree usted que ganaría? El que está más nutrido. Entonces, si tu alma está más nutrida que tu espíritu, es muy posible que seas débil y tengas una vulnerabilidad para ser arrastrado al mundo, a las influencias del mundo. Pero si estás fortalecido en el espíritu, si tu espíritu se está alimentando constantemente, nadie te va a poder sacar. No estás en riesgos de ser un apóstata de la fe. Vas a estar firme en tu fe, porque tú te estás alimentando constantemente. Estás dándole a tu espíritu, y tu alma y tu carne están sometidas al espíritu. Aleluya. Entonces, por eso es que aquí en este versículo dice, hermano, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aleluya. ¿Sí se dan cuenta? Que el problema de la apostasía, hermano, es un problema por falta de perseverancia, por falta de amor, por falta, hermano, de determinación en mi vida a donde quiero estar yo en la eternidad. Muy probablemente, hermano, no digo que aquí en esta iglesia hay. Pudiera que sí, pudiera que no. Pero al menos en lo personal yo le puedo decir con toda certeza y con toda confianza en mi corazón, hermano, hace muchos años yo tomé la determinación, hermano, de estar en la eternidad con Cristo. Tomé la firme decisión, hermano, de ir al cielo y estar en la presencia de Dios. He creído, hermano, al 100% todo lo que la palabra de Dios dice. Y nadie me quita y nadie me puede separar y nadie me arranca esto que yo he atesorado en mi corazón. Pues la palabra dice, hermano, en el capítulo 15 de Juan, me parece que, no me acuerdo el versículo, pero sé que está en el capítulo 15, cuando dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Y el que está en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Nadie se puede salvar a sí mismo, entonces necesitamos. Usted está verdaderamente convencido de su fe, está verdaderamente convencido, hermano, del sacrificio de la cruz, de que el Señor vendrá pronto y que su palabra se está cumpliendo, hermano, nosotros procuremos permanecer firmes en la fe y no ser parte, hermano, de esa apostasía. Porque si yo apostato de la fe y dejo de estar comprometido con Cristo, dejo de servirle a Dios, dejo de ayunar, dejo de ir a las vigilias, dejo de participar, hermano, en el cuerpo de Cristo, entonces será, hermano, que ya mi alma recobró fuerzas y mi espíritu menguó. ¿Sí? Es notorio, es muy notorio cuando el espíritu de una persona ha menguado. Ya no se aparece ni a orar, ya no llega ni a orar. Le cuesta trabajo adorar, le cuesta trabajo levantar sus manos. Le dice, hermano, véngase al culto, lo necesitamos. Y no. Los que tienen trabajo se entiende y Dios lo sabe. ¿Sí? No tiene que dar una justificación. Porque Dios sabe, hermano, nuestra condición. Cuando yo no puedo venir a la iglesia por causa de fuerza mayor, Dios lo sabe. Pero cuando no quiero venir a la iglesia porque me quedé a dormir en la casa, Dios lo vio y Dios lo sabe también. Amén. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4. No se distraiga por los hermanos que están afuera. Ellos terminan un poquito más temprano que nosotros.
Ya casi vamos avanzando nosotros. Le dije primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención, ¿qué dice? ¿Me ayuda? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Solo le voy a dar un ejemplo. Y lo que le voy a decir, hermano, Dios sabe que no es un cuento y que no es un chisme mío. No voy a decir nombre, por respeto. Todos nos equivocamos. Pero ¿cuántos de ustedes saben de un líder de un ministerio que se llama La Luz del Mundo? ¿Dónde está? Está preso. ¿Por qué? Porque decía, hermano, en una fábula mentirosa, que todas las jovencitas de 13, de 14, de 15 años, Dios le había mostrado que tenían que ser para Él. ¿Usted cree que Dios llegaría a tal bajeza? Era su instinto carnal. Pero lo increíble de todo, hermano, es que es un ministerio, hermano, que las personas lo apoyan. Están de acuerdo con su líder. Porque tienen cauterizada la conciencia. Están ciegos. No pueden ver, no pueden entender, hermano. Se dejaron influenciar por una religión solamente. Aleluya. ¿Y saben qué? Muchos terminan yendo. Muchos terminan yendo a ministerios donde les permiten el pecado. Donde no les dicen nada. Donde no los exhortan. Donde no los corrigen. Se sienten cómodos. Aleluya. Otras filosofías, hermano, que se meten a través de las escuelas. Por ejemplo, hoy tenemos el problema de género, identidad de género, que mucho, hermano, se está dando hoy en día en las escuelas. Los derechos civiles. Pasa por ahí subieron algo que compartieron en el Face. Están dos damas en el baño de damas. Y entra un hombre, pero que dice que es mujer. Y les dice a las que están, no se preocupen, soy mujer. Imagínense. Y no le puedes decir nada, porque ya la ley le reconoce que es mujer, aunque sea hombre. Y lo mismo está pasando con nuestros niños en la escuela, que les están dando ese derecho de identidad de género. ¿Sí se da cuenta? Cómo el enemigo, hermano, está influenciando las mentes hasta de los políticos que se prestan para tales cosas. Si nosotros, hermano, no estamos atentos a estas cosas, hermano, nuestros hijos se van a perder. El enemigo nos va a arrebatar a nuestros hijos. Y si usted no se congrega, y si usted no atiende las enseñanzas de Cristo, puede ser muy posible que termine, hermano, siendo arrastrado por estas corrientes del mundo. Amén. Entonces, por eso dice aquí, dice doctrinas de demonios, engañadores y doctrinas de demonios. En el verso 2 dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hoy existe, hermano,
una denominación cristiana de homosexuales. En Colombia, en Argentina, en algunos países sudamericanos. Justifican, hermano, con la palabra que Dios los acepta porque David le dijo a Jonathan, no David, no, David el de la Biblia, el Jonathan el amigo, le digo, porque tu amor me es mucho mejor que el amor de todas las mujeres. ¿Se acuerdan que hay un versículo que David le dice a Jonathan? ¿Sí? Y ese es el contexto. ¿Ven? David y Jonathan se amaban. Y aquí David le declara su amor, que es mejor el amor que de todas las mujeres. Su amor es mejor que el de todas las mujeres. Satanás también quiso enredar al Señor con la palabra. Cuando le dijo, escrito está, que a ver si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ve cómo el enemigo manipula la palabra. Pues hermano, en la iglesia se da lo mismo. Hay líderes, hermano, que manipulan la palabra para subyugar a la gente. Entonces eso causa, hermano, tristeza, dolor, decepción, enojo, molestia. Y la gente dice, no, mejor nos vamos de aquí. Y salen y dicen, ¿para dónde jalamos? Y no hay ni para dónde jalar. Entonces, pero esto es algo que habría de pasar. Ahora, todo esto, hermano, tiene una razón porque ya casi terminamos. Le hago una pregunta. El pastoreo, bueno, los 5 ministerios que están, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, son ministerios primarios establecidos por Dios. Y el Señor dice, la palabra dice, y el Señor llamó a unos pastores, profetas, pero dice que el Señor los llamó. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos que no son llamados. Hay muchos, hermanos, que se autonombran. Hay, hermano, institutos donde algunas personas que tienen el deseo, hermano, que sí tienen anhelo de prepararse en la palabra del Señor, lo cual es muy bueno, ¿sí? Pero en el instituto le dan una credencial que lo acreditan como pastor. Pero ¿quién lo llamó pastor? ¿El instituto o el Señor? Porque todo pastor, hermano, que es llamado por Dios, tiene un testimonio sobrenatural. Vamos, por ejemplo, el caso de el rey Saúl y David, ¿sí? El caso del rey Saúl, el pueblo de Israel eligió a Saúl como su rey, pero no era la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, Dios dijo, ok, este es al que quieren, a este les pongo por rey, ¿sí? Pero vemos, hermano, que una vez estando Saúl en el poder, hizo lo que él quiso. El pueblo ya llegó a un punto en que ya no lo aguantaban como rey. De tal manera, hermano, que Dios desecha a Saúl y entonces llamó a David. Y cuando Dios llamó a David, las cosas fueron distintas. Porque David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? El problema, hermano, ¿cómo saber hoy nosotros que los muchos pastores que están, hermano, en las iglesias en este tiempo tienen un llamado genuino de Dios? Mire, le voy a dar un ejemplo. Nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo, hermano, aquí en esta tierra, Él
tenía patrocinadores que le patrocinaban el ministerio. El Señor Jesús manejaba dinero y tenía un tesorero. ¿Quién era el tesorero de Jesús? ¿Quién? Judas. Entonces, si Jesús no manejaba dinero, ¿para qué quería un tesorero? Si tenía un tesorero, es porque manejaba dinero. Amén. Pero dígame usted, ¿qué carro manejó el Señor Jesús? ¿Qué marca? ¿A cuántos viajes viajó el Señor con sus discípulos? Se fueron a pasear, se fueron a Italia, se fueron a Alemania, se fueron a, no sé. ¿Qué ropa de marca usaba el Señor Jesús? Los tenis que usaba, los trajes, ¿de qué? Si se dan cuenta, hermano, que tenemos un evangelio completamente distinto, diferente al cual el Señor Jesús nos enseña. En eso nos podemos dar cuenta. El Señor un día llegó enojado al templo y les dijo a los que estaban ahí: la casa de mi Padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Hoy se vende todo, ¿no? Se venden las Biblias, se vende la predicación, se vende el video, se vende el cassette, se vende todo, ¿no? ¿Será, hermano, que sí, hermano, son siervos de Dios o están lucrando, hermano? Miren, esa es una ola, hermano, muy grande, que está en todos lados, y eso es lo que ha provocado la decepción, el desánimo, la apostasía. Por eso mucha gente, hermano, no viene. Y lo peor de todo, hermano, es que yo no estoy diciendo que todos, hermano, porque si hay siervos de Dios, si hay hombres que aman, yo conozco a muchos, hermano, a varios siervos que sé que aman al Señor, que trabajan con toda sinceridad, hermano, y que son dignos, hermano, de ser alabados. Ponía yo un ejemplo, hermano, no un ejemplo, sino que está en la palabra, que el apóstol Pablo, siendo un apóstol del Señor, siendo apóstol, hermano, él trabajaba. Él tenía un trabajo. Y él no aceptó, hermano, que le dieran dinero los hermanos para su mantenimiento, para su sostenimiento. Él dijo: porque yo no quiero ser carga para ninguno de ustedes. Y lo que se reunía de dinero, él lo hacía en presencia de los ancianos, y él iba, hermano, y visitaba a las viudas y a los huérfanos. Y ese dinero lo daba, hermano, para ayudar a los que tenían necesidad. Pero Pablo no se embolsaba el dinero, no lo escondía. Cosas, hermano, como estas son las que han provocado la apostasía de la iglesia. Por eso está escrito. Por eso está escrito. Hermano, si usted va a una iglesia, usted va a una congregación y usted mira que solamente le predican dinero, 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 prosperidad, que vas a progresar, que vas a tener el mejor carro. Si a usted le gustan las cosas de este mundo y le gusta, ahí se va a quedar, porque usted se va a adaptar a eso. Pero si usted es del Espíritu, usted es, hermano, de los del Señor Jesús, simple, humilde, que no le molesta, hermano, si usted tiene para comprarse una ropa de marca o nomás tiene para ir a comprar la Goodway. Es lo mismo, con que ande tapadito, ¿no? Pero hay las ropas de marca, ¿no? La sencillez, la humildad, hermano, de la que habla nuestro Señor Jesús, esa es la que tenemos que seguir. ¿Sabe qué? Cuando nosotros aprendamos a ser transparentes, humildes, sencillos, honestos, amorosos, perdonadores, servidores del Señor con integridad, entonces vamos a recuperar, hermano, lo que se ha perdido.
Aleluya. Termina diciendo en el verso 3, dice que prohíbe casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ay, yo no como carne de puerco porque mi religión no me lo permite. Cuando el Señor le dijo a Pedro, le mostró el lienzo, ahí miró de todo y le dijo: Pedro, mata y come. Porque lo que nosotros santificamos en el nombre del Señor, el Señor lo limpia. Aleluya. Por último, terminamos con esto. Ahí mismo en Timoteo, pero regresa al capítulo 1, en el verso 1. Primera de Timoteo 1:1. El apóstol Pablo le dice esas recomendaciones a su discípulo amado Timoteo. En el verso 3, 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Oigan, nada de que de la Santa Muerte dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Sí? Yo creo que lo decía Pablo, hermano, por aquellos que les gusta leer el horóscopo. Voy a ver el horóscopo, a ver qué tiene, cuál es mi suerte de hoy. ¿Sí? O vamos a ir allá a Los Ángeles, allá con el brujo mayor para que me lea la palma de la mano. ¿Sí? A ver si me voy a casar este año. Hay que poner a San Antonio de cabeza, a que a San Judas Tadeo para encontrar chamba. ¿Sí? Todas esas cosas, hermano, son mitologías. Porque han dejado de confiar en Dios. Si tú quieres una muchachona como la mujer virtuosa, pídesela al Señor. Ven y dobla tus rodillas aquí los martes. Señor, cámbiala, transfórmala, renuévala, regenérala. Pero también comienza primero conmigo. Porque a veces pedimos por los demás, pero nos olvidamos de nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerda de la palabra que dice: ¿por qué miráis la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que traes en el tuyo? Porque así somos, por naturaleza. Entonces, Pablo le hace estas recomendaciones a Timoteo. Le dice: cuídate de esto, cuídate. A esos que escuchan del horóscopo, regáñalos, corrígelos, exhórtalos. Aquellos que todavía van, que les lean la palma de la mano, corrígelos y enséñales que tienen que venir a orar para que Dios los ayude. Que dejen de estar creyendo en esas falsas mitologías que ni siquiera existen, que no son ciertas. En el versículo 5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Sí? La fe sincera, hermano, tiene que ver, hermano, con mi conducta. Si yo soy de la verdad, pues tengo que andar en la verdad. Si soy hombre de fe, tengo que mostrar que soy un hombre o una mujer de fe. Tengo que ser devoto.
predicar a Cristo en todo lugar, ¿sí? Porque acuérdense que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, lo que el apóstol le dice aquí a Timoteo: te encargo, obsérvamelos a todos, a ver cómo se comportan. Porque yo me he dado cuenta que hay unos por aquí que andan con un pie adentro y con otro afuera. Unos que sí creen en el Señor y otros que medio creen. ¿Sí? En el verso 6 dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entiendan lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Sí? Hermano, termino con esto. Existe la necedad, hermano, en los púlpitos. Existe la necedad, donde toda la autoridad, hermano, es el pastor. El pastor se puede equivocar. El pastor puede cometer todos los errores, pero como él es la autoridad, a él no se le puede decir nada. Y hay quienes, hermano, hasta le tienen miedo al pastor. Porque el pastor dice: no, yo soy el pastor y tú no me puedes decir nada. Es una falta de respeto. Y te voy a poner en disciplina. Oye, sí. Porque lo que dicen, eso es. No reconocen errores. Le hago una pregunta. Ya le dije de Pedro, ¿verdad? Que Pedro se equivocó, ¿eh? Y negó al Señor. Pero también Pedro negó al Señor. Y también Pedro dijo malas palabras. ¿Bien? Y también Pedro se peleó con Pablo y Bernabé. Tuvieron sus diferencias. Tuvieron errores. Imagínense que los dos se ponen, hermano, en un altercado y nadie reconoce el error de nadie. Hubieran abandonado el ministerio, uno de los dos. O se va Pedro o se queda Pablo, o se va Pablo y se queda Pedro. Pero no, el Señor, hermano, los trajo a un entendimiento, los hizo ver sus errores. Siendo ellos discípulos del Señor, cometieron errores, hermano. Pero hoy en día, hermano, muchas personas creen que los pastores, porque somos pastores, no cometemos errores y nadie nos puede decir nada. Pero el Señor, hermano, mire cómo nos exhorta. Cómo nos exhorta, hermano, a los pastores de todos los errores. Y, hermano, el Señor nos hace responsables de cada uno de ustedes, de sus almas, porque le vamos a rendir cuentas al Señor. Amén. Por eso tenemos que ser muy diligentes, hermano, al predicar la verdad de Cristo en este lugar. Mi deseo, hermano, el deseo mío, estoy hablando ya por mi persona, es que todos permanezcamos unánimes en el amor del Señor. Que nos aceptemos como somos. Acépteme como soy. Yo no soy excelente, yo no soy el mejor, yo no soy perfecto, tengo errores, me equivoco. Yo no miro la paja de su ojo. Yo primero miro la viga que tengo en el mío. Pero para eso es esta enseñanza. No para hacer, hermano, que la gente se vaya de la iglesia, alejar a la gente de Cristo. Nuestro trabajo, hermano, es acercar a las almas a Cristo. Traer a las almas a la presencia de Dios. Para la salvación eterna. Aleluya. Entonces, mediten esto. Yo cierro mi Biblia. Mediten esto.
¿Usted es parte de una apostasía? ¿O no quiere ser parte de esa apostasía? Mantenerse firme, hermano. Porque en la apostasía, hermano, los que apostatan de la fe, esos se van a quedar a la gran tribulación. Y los que se mantienen firmes en la fe del Señor, en el día del rapto del Señor, nos vamos con el Señor. Nos vamos. Ahora, tal vez usted diga, fíjese, porque aquí hay un pensamiento macabro o malévolo que puede venir por su mente. Pues si yo me muero, pues ya no me va a tocar eso. Pero dice, hermano, que aun cuando nosotros nos hayamos muerto en desobediencia con el Señor nos va a resucitar, pero no para ser llevados al cielo, sino para ser transformados y llevados, hermano, a la condenación eterna. Amén. O sea que nadie se libra. Nadie se va a librar, hermano, de la condenación eterna. Entonces nos conviene, hermano, morir como Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe y solo sé que me espera la corona de justicia que está reservada para los que aman al Señor. Amén. Yo me quedo con eso. Me quedo con eso, hermano. Sé que la vida no es fácil, pero tenemos que permanecer firmes en la fe. Aleluya. Yo lo animo, hermano, que por ningún motivo, ninguna razón, pase lo que pase, mire lo que mire en sus ojos, porque usted va a ver de todo, hermano. Va a ver de todo en diferentes congregaciones. Vaya donde vaya, usted va a mirar de todo. Pero que ninguna cosa lo desanime, lo haga apostatar de su fe. Manténgase firme. Así, hermano, tengamos que permanecer nosotros nada más. Yo le digo a mi esposa, si se van todos y tú y yo nos quedamos aquí solitos, aquí esperamos al Señor. Amén. Al Señor lo dejaron sus discípulos. Y le dijo el Señor a Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, todos se han ido y te han dejado. Y el Señor le dijo: ¿te quieres ir tú también? Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro le dijo al Señor, perdón: ¿y a dónde he de ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a alabar al Señor, darle gracias.